¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor por este nuevo día, esta nueva oportunidad para estar conectados a través de esta señal y compartir la palabra de Dios. Qué bendición, qué privilegio más grande. Le doy gracias al Señor y bendigo su nombre por estar aquí conectados y estar así, listos para continuar con este tema que nos ha ocupado algunos programas acerca de la nueva identidad. Bendito sea el Señor. Descubrir la nueva identidad nos permitirá vivir en otra dimensión. No la dimensión de la naturaleza que trajimos a este mundo, con la que nacemos o con la que nacimos, sino con esta naturaleza divina. Mis amados, yo quiero darle las gracias a ustedes también, los que llaman, los que escriben, los que se conectan con nosotros. Gracias a esas personas que han venido también a visitarnos. Algunos han venido con necesidades para orar y el Señor ha sanado, ha hecho milagros, ha hecho maravillas. Les damos gracias a ustedes, me animan, quiero decirles de todo corazón que cuando llaman de diferentes partes del país me bendice mucho. Quiero saludar a parte de mi familia por ahí que me ha visto, amigos, a Florencio en Valparaíso, a Hugo allá en Talcahuano, en Concepción, y un abrazo muy especial para mi familia en Penco. De allá soy yo, de la 8ª región, frente al mar. Un abrazo para todos, sean muy, pero muy bendecidos y especialmente a la congregación aquí en Santiago. Quiero abrazarlos y bendecirlos y declarar que el Dios Todopoderoso que nos asiste, que nos dirige, es maravillosamente bueno y generoso con sus hijos. Amén. Si tiene alguna necesidad, ahí hay un teléfono al cual nos puede llamar y escribir. Escríbanos, llámenos y sigamos en contacto. Entramos al tema en unos segundos. No se separe. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias a Dios, gracias al Señor, alabado sea su nombre, glorificado por siempre, por lo bueno, lo maravilloso que es con nosotros. Bendigo el nombre del Señor al darme esta oportunidad de estar junto a ustedes conectados a través de esta señal. Gracias a Dios. Saludo a todos desde Arica, Punta Arenas, donde usted esté viendo este programa. Un saludo, un abrazo cariñoso. Hoy estoy solo, Pastor Alex, mi amigo y asistente, no está hoy, pero vamos a seguir en el tema acerca de nuestra nueva identidad. Y la identidad está guardada aquí en las Sagradas Escrituras. Y hoy voy a leer en el libro de Gálatas. Dice en el libro de Gálatas acerca de nuestra identidad. En el capítulo 3, en el verso 7 de Gálatas, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Luego, en el mismo capítulo, en el capítulo 3 y ahora en el verso 26 dice, porque todos sois de Cristo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero, dice en el capítulo 4, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Padre, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos, hijos de Dios, bendecidos con toda bendición. Cuando uno va descubriendo su verdadera identidad, tiene que aprender a anular la identidad que las tinieblas le impuso a uno. Tú eres el hijo de... Cuando uno ha vivido, cuando uno conoce casos terribles, por ejemplo, de hijos de personas que no han tenido muy buena fama, dice, ¿cómo es posible que tú puedas creerte algo si eres hijo de esa mujer o de ese hombre, que tú ni siquiera fuiste reconocido por tu padre? Escúchenme, todas las personas que han sido estigmatizados, marcados en la vida por situaciones así. Quiero decirle que en la genealogía de Jesús hay una ramera, hay una prostituta en el árbol genealógico de Jesús, y esa mujer se llamó Rahab. Rahab. Hay un testimonio bíblico de que Jesús pudiera no haber tenido el mejor testimonio de su familia, pero no vale, la naturaleza humana no es la que cuenta, sino la nueva naturaleza, la nueva vida que uno tiene. Y yo le quiero decir una cosa, cuando usted recibe esta nueva identidad, no importa la familia, el ambiente, la casa, el pueblo donde usted nació o el color de su piel, cuando usted nace de nuevo, empieza a tener una nueva identidad que debe desarrollarse. Entonces, Jesucristo por su Espíritu Santo es lo que busca que se desarrolle esa personalidad. Lo que hizo Dios con Abraham es un ejemplo muy claro. Abraham se llamaba Padre Enaltecido, se llamaba Abraham. El nombre fue cambiado por Abraham. Dios quería que no se viera como un padre enaltecido, sino como un padre de multitudes. Aunque el papá, Abraham, vivió en una familia bien establecida, con padre y madre y muy buenos papás, según la Escritura. Sin embargo, Dios le da una nueva identidad. Y al entregarle esta nueva identidad a Abraham, Abraham debe descubrir que la nueva identidad tenía un propósito, padre de multitudes, porque sería el progenitor de una nueva raza, de un pueblo bendecido, bendecido hasta el día de hoy, bendito de Dios. Entonces, Dios tiene un proyecto contigo, no importa, sin tomar en cuenta de dónde naciste, sin tomar en cuenta tus ancestros, sin tomar en cuenta la calidad moral, económica o social de donde naciste. Lo más maravilloso es descubrir que como hijos de Dios tenemos un nuevo pasaporte, tenemos una nueva identidad que se tiene que desarrollar. Por ejemplo, la Biblia dice, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo eres heredero. Heredero. Yo nunca he recibido herencia ni de mi padre, por ningún lado. ¿Por qué? Porque eran gente pobre. Sin embargo, yo soy heredero de las bendiciones, tú eres heredero de las bendiciones que Dios le entregó a Abraham. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, no solamente soy hijo, soy heredero de las promesas. Y aquí está mi herencia. Esta es mi herencia, es tu herencia. Es tu herencia. Mire, las tradiciones religiosas causaron que la gente descuidara la lectura bíblica con textos fuera de contexto e interpretaciones antojadizas, erradas, como
la letra mata, no os hagáis muchos sabios, tomando la Escritura como que no había que leer la Biblia. Una verdadera herejía. El año 75, cuando fui al seminario, había un solo seminario en Santiago, en Chile. Había un instituto bíblico y uno que otro instituto. Yo creo que no había más de 3 en el país, o 4. Hoy día hay muchos institutos bíblicos, pero han tenido que pasar casi 40 años. ¿Por qué? Porque la tradición religiosa quiso anular el hecho, y Satanás hizo un trabajo muy bueno en ese sentido de meterle ideas estúpidas en la cabeza de que no había que leer la Biblia, que no había que estudiar la Escritura. Si no necesitamos ser teólogos, no necesitamos un título de un seminario para leer la Escritura. Podemos leer con sencillez la palabra de Dios para descubrir nuestra herencia. Para descubrir la herencia. Claro, cuando uno escucha a otros predicadores, cuando uno escucha a gente eminente en la Escritura, cuando uno lee libros muy buenos, entonces uno se da cuenta de que lo que leyó tenía todavía más y más riqueza. Mi amado, yo recuerdo el caso de un campesino norteamericano que apenas sabe leer y escribir. El famoso Charles Capps. Si alguna vez ha leído un libro, se llama Charles Capps. C-A-P-P-S, es el apellido. Es un campesino de Oklahoma, del estado de Oklahoma en Norteamérica. Yo me imagino que ya debe estar con el Señor, porque era un viejito que yo escuchaba en la radio por muchos años. Y era un campesino que apenas sabía leer. Tenía programas de radio en todo Norteamérica. ¿Y saben de qué hablaba? De fe. Se metió en la Biblia a leer, a estudiar sobre la fe, y de lo único que hablaba era de fe. El don de él actuaba así y bendijo a una nación entera. Bendijo mi vida. Una persona que apenas aprendió a leer en la Biblia. Mi abuela aprendió a leer en la Biblia. Ella no fue a la escuela. No podía leer los diarios, solo leía la Biblia. Entonces tuve la bendición de aprender a leer la Biblia en sus brazos cuando era un niño, y me hacía leer capítulos enteros. Y ahí fue que descubrí que Abraham era riquísimo. Esto yo lo sé desde que era niño. Y entonces mi contradicción era, ¿cómo es posible que seamos tan pobres y nuestro padre Abraham, del cual usted habla tanto, le decía yo a mi abuelita, él era riquísimo hijo de Dios y nosotros en la pobreza? Aquí hay algo que no encaja, hay algo que no entiendo. Claro, todavía yo era un niño, debía crecer, debía conocer más de la Escritura y descubrir que era un hijo bendecido por Dios, que Dios había preparado una herencia. Este libro no es para fanatismo ni para teología, es para descubrir mi herencia, quién soy. Aquí está mi identidad guardada. Aquí Dios dice, yo soy tu escudo, yo soy tu pastor, yo te guardaré en tu entrar, en tu salir, pondré ángeles a tu alrededor, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Yo te disciplino, yo te corrijo, porque te amo. Entonces aprendí que Dios no era un Dios castigador, que mandaba a mi hijo al hospital para castigarme, o que decía que tuviera un accidente para castigarme. Esa es una aberración de la religión. Escúcheme bien, la religión ha inventado aberraciones, que un hermano se enfermó de esto porque Dios lo está castigando. No, Dios expuso al castigo a su propio Hijo Jesús para borrar de nosotros el castigo que merecemos todos los días. Sin embargo, es el amor intenso de nuestro Padre Celestial que eliminó todo eso de nosotros, de manera que ahora podamos vivir como hijos de Dios, dando testimonio de un Dios maravilloso, de un Dios todopoderoso. De manera que les quiero contar que desde mis inicios, hace muchos años, más de 50, cuando aprendí a leer la Escritura, aprendí a leer la Biblia, y fui descubriendo Salomón, fui descubriendo que nunca fueron gente pobre. Jesús no fue pobre. Es una historia, es un mito. Es irreal, no es verdad. La iglesia del primer siglo no era pobre. Eran hijos benditos, herederos de las promesas, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no estoy diciendo esto para sacarles dinero a ustedes. Estoy diciendo que descubrí mi identidad y supe que mi padre era súper, ultra, requete generoso. Mi padre es generoso con sus hijos. Él no es amarrete, como algunos papás que no nos daban, que como dice el chiste, le compraban zapatos al hermano mayor, yo era el mayor,
y los zapatos los terminaban usando los hermanos menores. No, Él es generoso. Mi Padre Celestial, tu Padre. En esta nueva identidad que tengo, no tengo un Padre mezquino, sino un Padre que me ama incondicionalmente, que ha provisto todo para la gloria de su nombre y que Él es generoso. ¿Cómo no será generoso? Si dice la Biblia, en este tesoro, en este testamento descubrí una promesa que dice: traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y luego dice Dios: probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso es prosperidad, sobreabundancia. No tener limitaciones, sino abundancia. Dios lo prometió, está aquí, en el libro de Malaquías. Entonces, esa promesa fue una verdad que se grabó en mi mente, en mi corazón, y como hijo empecé a crecer. Y el que crece tiene más necesidades, porque luego se casa, vienen hijos, hay que mantener casa y todo lo demás. Y Dios provee. Entonces descubrí a mi Padre proveedor. No solo Dios es amor, es proveedor. No solo es mi provisión, Él tiene abundancia, es generoso. No solamente eso, es nuestro sanador. Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu proveedor. Entonces descubrí la nueva identidad y que yo soy heredero. ¿Heredero de qué? Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, heredero de este libro, heredero de las promesas guardadas aquí. Mira lo que dice, alguien le puso el nombre, pero me parece bien. Dice ahí, Nuevo Testamento. ¿Cómo dice ahí? Quiero que lo vea a la cámara. ¿Cómo dice? Nuevo Testamento. Hay un testamento. Este es mi testamento. Este es tu testamento. Tú debes leer y conocer tu testamento. Si este es tu testamento, aleluya. Si este es tu testamento, es porque eres heredero. Un heredero es el que tiene derecho de leer un testamento. Les dije al comienzo, mi padre cuando murió no me dejó ningún testamento. Mi abuelita, quien amo mucho todavía, cuando se fue no me dejó ni un testamento. Mis familiares que han muerto no me ha dejado nadie ningún testamento. Sin embargo, yo tengo un testamento porque soy heredero de las promesas guardadas aquí. Tú eres heredero, eres hijo bendito de Dios. No hay maldición, no hay juicio sobre ti, porque aquí dice, en el pasaje que leía aquí en Gálatas, que no hay maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cuando Dios bendijo a nuestro padre Abraham, nos estaba bendiciendo a nosotros. Así que como hijos somos herederos y como herederos somos benditos. ¿Pero para qué? Para apropiarnos de esta riqueza espiritual, material, económica, en salud, en todo, y bendecir a una nación. En uno de los programas anteriores hablamos acerca de nuestra fundación. Mi hijo va a volver a explicar aún más abundantemente acerca de la fundación que creamos. Porque en esta fundación también estamos ayudando a estudiantes secundarios que se reúnen ahí. Hay muchos planes y proyectos. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios con sus hijos es que sean un canal de bendición para otros, o un canal de bendición para una nación. Tú fuiste escogido para que descubras tu verdadera identidad. Y al descubrir tu verdadera identidad, sepas cuánta gracia, cuánto favor, cuánto amor y bendición Dios tiene guardado para ti. Quiero decirte una vez más, tienes la tarea en la vida de descubrir tu verdadera identidad. Mira, cuando uno termina la escuela primaria, va a la secundaria, y en la secundaria, ¿no es cierto?, en la enseñanza media, que se llama en Chile, la enseñanza media se prepara para dar el gran salto a la educación superior, a la educación profesional universitaria, a la educación universitaria. ¿Y qué es lo que sucede? Que se va desarrollando en nosotros, se va manifestando lo que vamos a hacer. Todavía en los años formativos, en los 18 a los 20 y los 20 para arriba, se va manifestando lo que vamos a hacer. Cuando nosotros llegamos al Señor,
Vinimos a conocer la palabra del Señor. Llegamos a descubrir nuestra identidad. Es cuando ya nos tenemos que graduar y empezar a ejercer esta nueva identidad. Si aún estás en pañales, apropiate, toma la leche espiritual, come del pan espiritual, come de la palabra de Dios. Pablo dice, ustedes no son capaces, se les tiene que dar leche y no comida firme, sólida, le dice a los corintios, porque son como niños. Y los niños son los que no saben quiénes son. Los niños son los que andan disputando y contendiendo. Ay, que no me gusta ese hermano porque habla de esto. No me gusta esto porque no, y que no hay nada como en mi iglesia y que la tuya no. Y tonteras de niños. Los niños que pelean por cosas, así algunos cristianos no crecen nunca. Pero el Espíritu Santo tiene la tarea ahora de inspirarnos para que crezcas en el Señor, en el conocimiento de Él, para que descubras quién eres y sepas que Dios te ha destinado para cosas grandes, para algo más grande que tus propios sueños. Entonces, en esta nueva identidad, uno pasa de nivel. Yo no tuve la bendición por la pobreza en la que vivíamos de tener una educación universitaria, solamente profesional. Saqué un título de técnico electricista, hasta ahí llegué. Sin embargo, mis hijos llegaron a la universidad todos graduados ahora de la universidad. Amado, el plan de Dios, si yo como padre quería lo mejor para mis hijos, mi Padre Celestial quiere lo mejor para ti también y para mí. Entonces, ahora eso sí, aunque no llegué a esa educación, yo dije, en el Señor tenemos que pasar, tenemos que graduarnos. Y para graduarse no solo se necesita conocer la Escritura, sino vivir la palabra y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque hace muchos años, más de 10 años, 12 años atrás, cuando vivía en Estados Unidos todavía, Dios me dijo que yo iba a estar frente a un canal de televisión para bendición de toda una nación. Él me lo dijo en mi espíritu. Y yo estuve en la radio 4 años, bendiciendo con la palabra de bendición que Dios me dio a toda una nación. 4 años, $44,000 invertidos y muchos otros gastos más. Una inversión porque el heredero toma de la herencia que Dios le da y la reparte. Por eso no pedía dinero, no pedía. Yo creo que pedí una vez, fue para un caso muy particular. Por eso no pido, porque Dios es la fuente de mis recursos. Él provee para las necesidades. Pero Él me dijo que yo iba a estar aquí y yo le creí. Entonces, eso es pasar a otro nivel. Pero no fui yo el que lo busqué, no. Fue mi padre que tenía parte de esta herencia reservada para este momento, para ser de bendición en tu vida. Yo solo soy una voz, no es mi ánimo contender. Tú puedes no estar de acuerdo con lo que yo creo y como le digo a toda la gente, está bien. Tú puedes no creer en los diezmos y creer que dependes de ti solo y de tu propio dinero y tienes toda lógica y razón. Pero yo no vivo por la lógica humana, vivo por la palabra de Dios que me dice que si yo siembro en el reino voy a tener abundancia porque soy heredero. Si yo obedezco los mandamientos, el Señor va a tener todo su favor derramado sobre nosotros. Por eso están los recursos para pagar esta señal. Un primo me escribía, debe ser muy caro. Sí, le digo, es muy caro. Pero gloria a Dios, porque somos herederos, hijos de Dios, bendecidos por Él. Tú eres también, solo que se tiene que manifestar. La Biblia dice que todavía no se ha manifestado todo lo que en nosotros se tiene que manifestar. La palabra de Dios dice eso. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios, que crezcan los hijos de Dios, que se manifiesten los que son hijos de Dios. Y tú eres, si tienes a Cristo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, sin importar la denominación que te dio otro apellido. No, el nombre más importante es que eres hijo de Dios, eres un creyente en Cristo, seguidor de Jesucristo. Tú amas a Jesucristo, Él es el Señor y Salvador de tu vida. Y todo lo demás es secundario, todo lo demás queda en un segundo, en un tercer plano. Sobre todas las cosas, tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Entonces permítele al Espíritu Santo que se manifieste todo lo que eres, todo lo que vas a llegar a ser para gloria del nombre del Señor y para que tú tengas la satisfacción de decir, qué maravilloso mi Dios, cómo me ha bendecido mi Dios. Amén, amén. Bueno, llegamos al final de un nuevo programa. Yo quiero decirte, antes de hacer esta oración,
si tú no eres hijo de Dios. Hay una palabra muy sencilla que yo le comparto siempre a mis amigos católicos que están por todas partes y los tengo amigos. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y luego dice, estoy leyendo en Romanos capítulo 11, verso 13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No permitas que termine este día sin llegar a ser un hijo de Dios. ¿Y cómo? Señor, entra en mi corazón, perdóname por vivir lejos de ti, creo en ti, Señor, recíbeme como tu hijo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y tú pasas de muerte a vida, de ser un hijo de un caballero y una señora, y tú eres ahora un hijo, una hija de Dios. Amén. Termino haciendo una oración. Quiero orar contigo y por tus necesidades. Confía en el Señor. Vamos a invocar su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis amigos y hermanos. Padre, te ruego que seas propicio a sus necesidades. Te suplico, Señor, que cubras toda necesidad, porque tú eres bueno, extremadamente bueno, bondadoso, compasivo y misericordioso. Señor, especialmente a tus hijos, a los que claman a ti, a los que han creído en ti. Señor, sé propicio a sus necesidades. Glorifica tu nombre, glorifica tu palabra, para que tus hijos experimenten tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, recuerda, como siempre, nos vemos en el próximo programa. La palabra de Dios dice que no importa la circunstancia, tú eres un hijo bendecido y somos bendecidos para bendecir. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.